Hoy en día el mundo entero está en medio de gran caos y dificultad por el COVID-19. No solamente tenemos incomodidades de vida cotidiana, sino también se queda en bancarrota los negocios, la tienda se cierra, muchos pierden sus empleos, de así tenemos crisis económicas graves. Según la estadística, en este año hasta abril el número de los que perdieron empleos ha aumentado a 2 millones, cifra más alta después del año 2000. En un día miles de desempleados se generan y una gran empresa se está desapareciendo. Hace unos días una revista me pidió una entrevista. Entre las preguntas había una: ¿cómo interpreta la situación actual por la pandemia del COVID-19? Entonces le dije, Dios quiere liquidar la generación materialista y hacernos que miremos la generación que viva por eternidad. Hermanos, en nuestra vida hay muchos asuntos importantes. Comer y vivir es importante. Realizar los sueños es importante también, pero no tiene la mayor importancia en nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús? Si pierde el hombre su vida, ¿de qué sirve? Hermanos, nuestra vida tiene fin. Cualquiera que termine su vida debe estar delante del juicio de Dios. Lo que mientras vivimos en este mundo, lo más importante es creer en Jesús y ser salvo. Y nosotros que creemos en Jesús, debemos creer y servir a Él por toda nuestra vida. Si vemos la Biblia, cuando Jesús fue crucificado, los ladrones estaban crucificados también al lado de Jesús, a la izquierda, a la derecha. Eran los que hacían cosas malas, llevando la vida de malhechores. Ahora fueron sentenciados a la pena de muerte y estaban a punto de ser ejecutados. Pero lo que debemos saber claramente es que la muerte no es el fin, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la muerte no es fin, sino debemos estar delante del juicio de Dios después de la muerte. Hermanos, los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús muestran la realidad de los hombres. El hombre que se rebeló a Dios había hecho el mayor mal y está a punto de ser caídos a la destrucción final por el juicio de Dios. Solamente no sabemos cuándo será el día de muerte, pero a cualquiera viene la muerte y debe estar delante del juicio de Dios. Hermanos, debemos saber de la realidad después de la muerte. Dice la gente, si mueres es fin, ¿qué hay después de la muerte? Pero no lo es. Entre la historia que nos dio el Señor, hay una historia de Lázaro y el rico. Había un rico, este rico tenía dinero, cargo, fama y autoridad, vivía lujosamente todos los días. Pero fuera de la casa del rico había Lázaro, el mendigo. Él era enfermo, encima sí vivía por migajas que caían de la mesa del rico. Pero en medio de esa tribulación tan severa, él le adoraba a Dios, él le temía a Dios. Y un día les visitó la muerte. Lázaro así fue como empacado por un saco de pajas y fue lanzado al cementerio. Pero la Biblia no dice que él está en el cementerio, sino los ángeles vinieron a llevarle y le llevaron al paraíso. Pero el rico vivía como materialista, ni sirviendo a Dios, vivía hedonista.
Así que al oír que el mendigo había muerto, sí, el hombre muere así, pero él no muere. También sí vino el momento y él murió y él así le hizo un funeral lujoso. Andas funerales fueron muy adornadas, así muy bonitas. Y le levantaron una piedra sepulcral, pero la Biblia no dice que él está en ese sepulcro, sino había caído en el Seol y está sufriendo en medio de la llama. Y él así, estando en medio de la llama, vio a Lázaro que estaba en el brazo de Abraham y estaba feliz. Entonces le gritó, así dijo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero la Biblia Abraham que dijo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Mientras vivimos en esa tierra, Dios nos da su palabra y a través de sus siervos nos transmite los secretos del reino de los cielos para que seamos salvos. Así lo ha preparado. Pero después de haber negado todas esas medidas del Señor y se cae al Seol, aunque gritara, no sirve de nada. Entonces, mientras vivimos en ese mundo, lo más importante es creer, recibir a Jesús y ser salvo. Mirando hacia atrás, mi ministerio de 60 años, yo sé que la gente puede sobrevivir teniendo la esperanza a donde cualquier que yo iba, siempre Jesús era la esperanza. Cuando así plantaba la iglesia en Taejong, había lleno de gentes pobres. Todos eran así pobres, estaban enfermos. Pero al encontrarse con Jesús, ellos empezaron a tener la esperanza, fueron transformados, sus vidas así se florecieron. No solamente en el ministerio nacional, sino en el mundial, también internacional. Sí, hay muchas conferencias que me dan muchos recuerdos, pero hay una que me así graba, es la conferencia que fue celebrada en el año 1991, que fue celebrada en el Kremlin de Moscú, que todos así decían que no lo hiciera porque el estado político era muy inestable. Pero yo he entregado mi vida para evangelizar por el evangelio. Si yo temía de morir, entonces ni he venido hasta aquí. Entonces en esta conferencia había muchas así obras de sanidades y después al terminar habían 2 policías que me estaban así acercando. Yo pensé que ya vienen para arrestarme, detenerme, pero ellos me dijeron: hoy escuchando su prédica fuimos muy tocados. Así me dio su palabra de agradecimiento. Aunque sea un país comunista, solamente a través de Jesús pueden tener la esperanza. Hoy en día es lo mismo. Si aunque nuestra vida es tan difícil que sea, si está Jesús, tenemos la esperanza que sea un país, una sociedad, una persona. Cuando creemos en Jesús pueden tener la esperanza. Pero la gente dice, en la Biblia dice, viendo a Jesús, se rieron de Jesús. Y lo que pasaba le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Así sacerdotes, principales, escribas, ancianos, todos se rieron de Jesús. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él.
Así fueran palabrerías de los enemigos, pero hay un significado profundo. Jesús, ¿por qué no podía así descender de la cruz? Jesús así salvó a otros, pero a sí mismo no. ¿Por qué? Porque nos había amado. Él así en ese mismo hora, Él podía llamar a sus ángeles y podían ser salvos, pero tenía esa esperanza tan desesperante para salvarnos de la muerte, de la desesperanza, del pecado. Por eso no pudo descenderse de la cruz. En lugar de nosotros, Él fue crucificado y derramó su sangre, y por eso pagó las deudas de nuestro pecado. Aunque cuanto quisiera Jesús así descender de la cruz, no podía, no había podido descender. No era que no podía, sino Él tomó la decisión de no descender de la cruz. Él así estaba derramando de su frente, de sus manos, de sus pies, así todos fueron clavados y así tenía mucha sed. Entonces era tan grave que hasta así gritó a Dios: Eli, Eli, lama sabactani, Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? A pesar de todo, como nos amó a nosotros, a usted, a mí, por eso no descendió de la cruz. Sí. Hubiera descendido de la cruz Jesús, hoy en día ustedes no tendríamos ninguna esperanza, porque por el pecado hubiésemos así muerto eternamente. El enemigo, el diablo que tiene la autoridad de la muerte del Seol, que está así, tiene su boca abierta para devorarnos. Por eso Jesús, en lugar nuestro, aguantó ese dolor de la cruz y pagó ese precio tan grande del pecado. Entonces cualquiera que creyera en Jesús puede ser salvo. En Isaías 55:1, a todos los sedientes, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, no teniendo dinero, ¿cómo va a pagar? Pero este precio fue pagado por Jesús en lugar nuestro. Entonces, sin el precio, nosotros podemos conseguir la salvación por fe, sin el precio. Si vemos la Biblia, un ladrón de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús fue salvo, que él no hizo nada, ninguna obra. No fue salvo por haber hecho unas obras buenas. Que miren qué había dicho ese ladrón. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él confesó que él era pecador y confesó que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Confesó que Jesús es su Salvador y le pidió que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así pidió nomás. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, para ser salvo, lo más importante es reconocer que usted es el mismo, nosotros mismos somos pecadores. Yo nunca he pecado. ¿Qué pecado yo he cometido? Si así da excusa, puede ser. Así va a ser abandonado. Si nosotros confesamos nuestro pecado, nunca Jesús nos va a negar, nunca nos va a rechazar. Aunque pecamos, a pesar de ser así malo, débil, como somos, levantando nuestras manos, nos acercamos a Jesús diciendo: soy pecador, perdóname. Entonces Dios nos lavará de nuestro pecado, y nos dirá: estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gran gracia que tenemos! ¡Qué grande gracia tenemos! La Biblia nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Entonces, la salvación es dada por la gracia de Dios. Cualquier persona que creyera en Jesús puede ser salvo. Tercero, solamente Jesús no solamente nos salva, sino también nos acompaña siempre, está con nosotros. Jesús llevó 33 años viviendo en esa tierra, pero Él así fue encarnado, pero no tenía ningún pecado. Pero para pagar las deudas de nuestro pecado, murió, resucitó y está ahora al lado del trono, a la diestra del trono de Dios. Así la autoridad que él tenía mientras hacía en la tierra y la que así tiene ahora estando al lado de la diestra de Dios es muy grande. Como ya venció a toda la autoridad del diablo, ahora estando a la diestra del trono de Dios, nos libera de toda la opresión del diablo y nos da la gracia del quíntuple evangelio. Hoy en día, si nosotros miramos la cruz de Jesús, podemos tener el perdón, la justicia, la santidad, la llenura del Espíritu Santo, la sanidad, la salud, la bendición, la prosperidad de Abraham, la resurrección, la vida eterna, el reino de Dios. Había una hermana que así antes de creer siempre tenía muchas enfermedades, siempre le operaron en gran manera. Y ella, porque así se casó con un hombre de la familia de idolatría, ella lo que hacía, lo que aprendía solamente costumbres chamánicos. Pero ella así todo se enfermó y nada le servía. Y uno de nuestra iglesia, uno de los hermanos de nuestra iglesia le dijo que puede ser sanado creyendo en Jesús. Entonces, no es locura, pero así pensando, pues, bueno, ¿qué vamos a perder? Entonces, en el primer día de su culto, empezó a llorar y de repente así tuvo la paz en su corazón. Y entonces, él así asistido a todo el culto de la iglesia, así se arrepintió del pecado, de la idolatría, y en 3 meses la que no podía andar así podía andar. Entonces, hermanos, si creemos en Jesús, podemos ser salvos, podemos ser prosperados en todas las cosas. Así Jesús no solamente así nos lava del pecado, sino también nos da la vida eterna, el reino de los cielos, y además está con nosotros y nos ayuda. Y también escuché un testimonio muy maravilloso que había una hermana que oraba por su hijo que tenía parálisis cerebral porque ella al parir que su agua así de antemano así explotó. Entonces porque tenía que sacar al bebé por máquina, pero así el cerebro del bebé fue dañado. Entonces no podía mover sus manos ni sus pies, y el hospital dijo que no había ninguna manera de sanarle. Entonces ellos tenían que traer a casa. Pero después de haber escuchado la palabra de Dios, así asistiendo a la iglesia, y esta madre empezó a orar, y una noche, así dejando a su bebé en otro cuarto, ella empezó a orar fervientemente, casi entregando toda su vida. El esposo ya no podía así
detenerla. Y ella concentrada, así, orando, así, gritó, clamó, orando, así, oró, clamando, gritando. Y en ese momento ella recibió al Espíritu Santo y empezó a hablar lenguas. Y el esposo también, estando al lado suyo, él se sintió un poco de calambre, y el esposo también con toda su esfuerzo, con todo su corazón empezó a orar también, así oró, clamando, y así horas después, así todo, así lleno de lágrimas, así sudor, y al entrar en el cuarto del bebé, que había ocurrido uno que no podía imaginar, que mientras oraban los padres, Dios obró y este bebé se levantó y estaba caminando. Así debemos saber que nuestro Señor, estando a la diestra del trono de Dios, nos está ayudando. Entonces, cuando estén ustedes en dificultades, no queden frustrados, y sino piden ayuda al Señor. Entonces Dios hará también a nosotros milagros. Hermanos amados, sí, hoy en día estamos en medio de diversas dificultades, pero Dios es el que gobierna la historia. Entonces, en cualquier situación que estén, usted debe creer en Dios firmemente, deben estar firme, y no debe así dejar la salvación que ha tenido usted, sino debe servir a Dios con todo su corazón. Y hermano que hoy han venido hoy, todo que tenga esa bendición grande de Dios, del Señor. Nosotros estamos rodeados por el mundo espiritual invisible, de lo cual, que sea la influencia de Dios o la de Satanás, el hombre no puede vivir escapado. En la Biblia está escrito: el mundo entero está bajo el maligno, y los que creen en Jesús están en Dios. Y el diablo, siendo príncipe de la potestad del aire, conduce a los ángeles caídos y los demonios, y comete pecados y destrucciones, seduciendo al mundo entero. Nosotros debemos saber de toda esa identidad del diablo y de los espíritus inmundos, y resistir rotundamente a esos poderes de todo mal, llevando la victoria. Si vemos la estrategia del diablo, nos hace escuchar palabras negativas, y que el que oiga pierda el balance. Cuando la serpiente de cascabel caza a la ardilla, primero hace sonar moviéndose la cola, y la ardilla que estaba arriba del árbol, al escuchar ese sonido, se mira hacia abajo, y en ese momento se quedan mirando a los ojos el uno al otro. Entonces ve la serpiente que está con boca abierta, y la ardilla que lo miraba temblándose encima del árbol pierde el balance y se cae hacia abajo y se hace alimento de la serpiente. Así es la estrategia del diablo. Como la serpiente hace sonar moviéndose la cola, el diablo nos hace decir palabras negativas. Entonces la gente, escuchándose, le produce el temor, pierde el balance en el corazón y se hace alimento del diablo. También el diablo hace que escuchemos los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria del mundo. Al final nos hace que seamos esclavos de la codicia. Si recibimos la influencia del enemigo diablo, seguimos la tendencia de este mundo y llegamos a vivir según los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de este mundo. Nos odiamos, nos envidiamos, hurtamos, matamos y nos destruimos haciendo estos tipos de cosas, y nos quedamos como esclavos de la codicia. Pero no son hechos por el hombre mismo por casualidad, sino en verdad detrás está el enemigo diablo, y los demonios hacen operaciones y les influyen a las personas para que no creyeran en Jesús, se alejaran de Dios y al final sean destruidas. Además, el diablo hace que escojan un camino de manera equivocada, que mienten y crean esa mentira para que al final vayan al camino de destrucción. ¿Por qué perdieron a Adán y Eva el huerto de Edén? Porque fueron engañados por el diablo. Dios dijo: ciertamente moriréis si comieseis del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Pero el diablo mintió, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, ojo les será abierto y serán como Dios. Pero Eva fue engañada y comió del árbol y se lo dio a Adán. En conclusión, fueron echados del huerto de Edén. Hermanos, si escuchan palabras del diablo, el fin sin falta es para la destrucción. Hoy en día, el diablo está haciendo las obras de hurtar, matar y destruir a través de diversas sectas, pero si siguen esas mentiras del diablo, no pueden evitar de la destrucción. Entonces, ¿cómo debemos hacer para resistir al diablo malo y a los espíritus inmundos y llevar la victoria? En Efesios 6 sale la manera. Cuando el diablo nos ataca de las diversas direcciones, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y resistir al diablo enfrente y ganar la victoria. Para eso, sobre todo, debemos vestirnos de la espiritualidad del quíntuple evangelio, de la triple bendición y de la cuarta dimensión. Cuando estaban como refugiados por la guerra de Corea, no era extraño que andaran vestidos de harapos. Cualquiera se vestía de ropa desgastadas y rotas que han sido cosidas con varios retazos en forma desordenada. Pero no era extraño, aunque hoy en día no hay nadie que se ponga así. En aquel entonces se ponían hasta ser rotos. Nosotros también antiguamente nos vestíamos de harapos ensuciados del pecado y de los delitos. Pero si creemos en Jesús, Él nos pone el nuevo vestido, el cual es el quíntuple evangelio y la triple bendición. Nos vestimos del perdón y de la justicia, de la santidad y de la llenura del Espíritu Santo, de la sanidad y de la salud, de la bendición y la prosperidad de Abraham, de la resurrección y de la vida eterna y del reino de los cielos. Pero son invisibles. ¿Cómo podemos vestirnos? Es a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Ustedes deben pensar en que si hubieran recibido el vestido de Jesús, estuvieran alegres y gozosos por eso, soñarlo, creer en ello y hablarlo con sus labios. Soy el que está vestido de la justicia a través de Jesucristo. Estoy vestido de la santidad. Estoy vestido de la sanidad, de la bendición y de la prosperidad, de la resurrección y de la vida eterna. Debemos pensarlo, soñarlo, creerlo y proclamarlo con nuestros labios. Entonces el Espíritu Santo trabajará en su vida y vendrá a sus vidas nuevos cambios y se gozarán y se alegrarán vestidos de la triple bendición. Luego debemos permanecer firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, y la verdad es solamente Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que nuestro Señor Jesucristo es la verdad misma. Ceñidos con el cinturón de la verdad significa que tomemos a Jesucristo como nuestro centro. La cintura es el centro de nuestro cuerpo. Si está herida la cintura, esta persona no se puede levantar, ni llevar ninguna carga, ni puede tener una vida normal. Como la cintura es nuestra columna central, debemos tomar a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Jesús fue crucificado, molido y derramó su sangre para redimirnos. Al tercer día de la muerte resucitó, subió al cielo, pero hoy en día también ora por nosotros y vendrá de nuevo y nos llevará al reino de los cielos eterno. Es nuestro Dios. No deben seguir a otros, sino solamente a este Jesús. Hoy en día muchas sectas seducen a la gente, pero si lo sigue, irá a la destrucción eterna. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo que, tomando a Jesús como el centro de nuestra vida, debemos vivir confiando solamente en Él. Y luego la Biblia nos dice que debemos permanecer con la coraza de justicia. Como estos días se ponen de chalecos antibalas,
Antiguamente, cuando salían a la guerra, se ponían de la coraza de cobre para que la espada o flechas no penetraran al pecho. Y la Biblia nos dice que nos pongamos de la coraza de justicia. Hermanos, aunque Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, no había nadie hecho justificado por los mandamientos. ¿Por qué? La ley y los mandamientos solo hacen recordar el pecado, pero no dan la justicia. Si ustedes están enfrente del espejo, se ven solamente desventajas de su cuerpo y no nos limpia para que seamos arreglados. De esta manera, los mandamientos de Dios solamente nos muestran lo malo dentro de nuestra personalidad, pero no nos justifican. Pero por Jesús, quien fue crucificado y derramó su sangre, liquidó todas las deudas de nuestro pecado y nos dio la justicia del Señor como regalo. Por lo que ponernos de la coraza de justicia significa que recibamos la justificación del Señor como regalo y lo guardamos en nuestro corazón. La justicia dada por el Señor es como si no hubiéramos pecado de ni una vez por toda nuestra vida. Por mucho que el diablo venga para acusarnos, es el estado de no poder encontrar ninguna mancha. Y es la postura que podemos estar delante de Dios con denuedo. Así que debemos ponernos de la coraza de justicia, de que soy justo, perdonado. Y dejar de estos pensamientos negativos. Soy pecador, estoy abandonado, no puedo estar delante de Dios. Y confiando en la justicia dada por el Señor, deben resistir al diablo enemigo en el nombre de Jesús y echarlo. Y debemos tener nuestros pies calzados con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Aquí la Biblia nos dice el Evangelio de paz. No es el Evangelio de inseguridad obtenido por el esfuerzo humano, sino recibir el Evangelio de paz hecho por la cruz de Jesús. Nuestro Señor ya había preparado todo para que viviéramos por fe en paz. Cuando dijo consumado es, hace 2000 años, por nuestra vida todo ya había sido preparado. Debemos creer en eso. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, con esta bendición, el Señor nos ha preparado, así que debemos tener nuestros pies calzados con la preparación de gracia. Calzados sus pies significa que vivan por fe. Hermanos, si vivimos sin calzados por nuestra propia, si vivimos por nuestra propia fuerza, nos tropezamos en piedra, quedamos picados por espino y sangriente, no podemos caminar rectamente. Pero si creemos en Jesús y en la gracia preparada por Él y salimos en adelante calzados nuestros pies, con eso se manifiesta la gloria y la obra del Señor, se desaparece el pecado, se acerca la justicia, viene el Espíritu Santo, nos da la fuerza, se desaparece la enfermedad, nos acerca la sanidad, se desaparece la maldición, viene la bendición y se desaparece la muerte y se nos traen la bendición y la gloria. Así que por mucho que el diablo intentara dejar escombros, campos de espino y de piedras delante de nosotros, si salimos en adelante calzados nuestros pies con la gracia de redención de Jesús, el diablo se huirá de nosotros y por consiguiente debemos tener el escudo de la fe. Hermano, los soldados que salen a la guerra deben tener el escudo que defiende las flechas disparadas por el enemigo. Nosotros también debemos tener este escudo de la fe, con el cual nos protege de inseguridad, terror, frustración, desesperanza, tristeza, angustia, dolores que dispara el diablo. La fe es moverse. La fe es no moverse por la circunstancia creyendo en la palabra de Dios, aunque no se ve nada a los ojos, ni se escucha nada a los oídos, ni palpar nada en las manos, no mirar la situación y estar firme en la palabra de Dios. Eso es amarse con el escudo de la fe. Estar firme rotundamente en la palabra de Dios es el escudo de la fe y confesarlo con nuestros labios
es usar ese escudo. Hoy en día muchos, cuando el diablo les ataca, no están firmes en la palabra, sino miran la circunstancia visible, quedan inseguros y perdidos y hablan palabras negativas. Entonces es recibir las flechas del diablo y quedan frustrados, desesperados y abandonados, por lo que debemos estar firmes en la palabra, armados con el escudo de la fe, y defender todos los ataques del diablo con la palabra de los labios. Y el siguiente, debemos tomar el casco de la salvación. El casco es para proteger la promesa, la cabeza. Por lo tanto, tomar el casco de la salvación es siempre mirar la cruz de Jesús y gobernar el corazón y los pensamientos. Seré derrotado, desesperado, moriré. No decir estas palabras negativas, sino llenar de la salvación dada por Jesús. He sido librado del pecado, el Espíritu Santo está conmigo, soy hombre sano, soy bendecido, soy ciudadano del reino de los cielos, yo seré prosperado en todas las cosas que tengamos salud, así como prospera mi alma. Teniendo esos pensamientos positivos, activos y creativos, deben proteger la cabeza. Si entran pensamientos negativos en la cabeza, de aquel momento seremos atacados por el ataque del diablo. Dios dijo que se abunda en todo lo que pedimos, en todo lo que pensamos. Si nuestros pensamientos son negativos, entonces nuestros vasos serán quitados. Entonces siempre debemos tener nuestros pensamientos firmes en el Evangelio y siempre tengamos actitud positiva. Y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, debemos tenerlo. La espada es para atacar. Hasta ahora todas han sido armas de defensa, pero al final, por último, Dios dice, el Señor, la espada del Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada es para atacar al enemigo. Para tener la gracia dada por Dios necesita la espada. Si nosotros usamos de manera correcta la palabra de Dios, podemos derrotar el campo del enemigo y podemos poseer a Canaán. Vean a Jesús. Jesús, cuando tenía hambre después de haber ayunado 40 días, el diablo le tentó, pero Jesús así venció con la palabra de Dios. Jesús rotundamente resistió con la palabra, con la espada del Espíritu Santo. Entonces el diablo se huyó. Esto es como nuestra arma de ataque. Debemos usar la palabra de Dios. Si resistimos al diablo con la palabra de Dios, el diablo no nos vence, sino se huye. De esta manera, después de haber armado de toda la armadura de Dios, hay una cosa que debemos hacer para que se actúe la obra en nuestra vida. Debemos orar, no es contra la sangre ni la carne, sino contra el príncipe de la potestad del aire. Estamos en contra de ellos, esos espíritus malos de él, maligno. Entonces debemos orar y suplicar en el Espíritu Santo. Debemos orar y siempre orar despiertos. Debemos esforzarnos para orar. La oración es la conversación cuatridimensional. Debemos orar para tener la comunicación profunda entre Dios y nosotros. Entonces toda la armadura de Dios se vive, se revive y se vivifica, se obra en nuestra vida. Si no oran, entonces sus almas están así dormidos. Sí, están dormidos, entonces, aunque esté armado de toda buena arma, entonces el diablo desarmará y hará la obra de hurtar, matar y destruir. Entonces, la oración nos hace estar despiertos y usar la arma que tenemos. Entonces no debemos estar perezosos en la oración personal. Por lo menos al día debemos orar 1 hora. Que sea en casa, que sea en la iglesia, que debe hacer oración de madrugada, si es necesario, oración de vigilia, de ayuno. Así, si a través de esa oración ardiente, si están despiertos, aunque el diablo nos ataque, podemos vencerlo. Hay un testimonio de un japonés que por
por la cintura herida. Él sufrió por 15 años porque él estaba metido en una secta y mientras tenían reuniones, muchos se cayeron y había una persona que cayó sobre él. Entonces su cintura así quedó muy herida gravemente. Entonces no pudo ir, pero la secta le así impidió que fuera al hospital. Entonces no podía ir al hospital y se empeoraba su enfermedad, pero él llegó a entender que él estaba metido en la secta. Entonces se liberó de la secta y empezó a venir a la iglesia, a nuestra iglesia que estaba en Japón, y empezó a escuchar el sermón mío, que Jesús así fracturaron la columna, el número 4 y 5, así estaban todos rotos y estaban muy bien dañados si no le operaran, y sus neuronas serán así cortadas y tendrán parálisis así de parte así inferior. Pero aunque le operara, el éxito, la posibilidad de éxito de la operación era muy bajo. Pero él así confiando en la palabra de Dios, él tomó la decisión de orar. Si yo puedo, yo voy a intentar, a mí así será posible, así haciendo esas confesión positivas. Y así preparó como 3 meses con la oración de madrugada y participó en la conferencia. Y yo, al orar, yo le dije que hoy había sido sanada una persona que tenía mucho dolor en la columna. Entonces, de repente, su espalda así quedó muy caliente y se desapareció el dolor que le así molestaba mucho por 15 años, y él empezó a andar uno por uno, pero ya no solamente caminaba, sino así saltaba. No es necesario que ser controlado por la palabra del mundo. Nosotros somos los que vivimos mirando el cielo, porque dice Dios: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si mientras oramos no podemos estar decepcionados, hermanos amados, la oración es el privilegio que Dios nos dio, es la clave que abrir las ventanas del cielo, y el poder que echa al diablo, y la mano que mueve el poder que mueve la mano de Dios. Entonces, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, debemos orar y echar al diablo. Debemos orar a gritos para que los diablos sean débiles. Que todos ustedes, en el nombre de Jesús les bendigo, que sean todos despiertos, orando. Aleluya.